Segundo, la disciplina es el ejercicio de la Iglesia misma para atender la prevención, atención y corrección del archienemigo del cristiano, que es el pecado. La 3092. Disciplina eclesiástica es la manera en la que la Iglesia trata con el pecado dentro de su seno. Si somos discípulos aprendiendo a vivir a la manera de Cristo, entonces, esto implicará una lucha para combatir contra el pecado remanente y la disciplina eclesiástica nos va a ayudar en ello. Tercero, es importante subrayar que cuando hablamos de disciplina estamos hablando de la prevención, atención y corrección del pecado en la vida de los miembros del cuerpo de Cristo, es decir, de la Iglesia. La disciplina no tratará con el pecado de cualquier persona, sino está enfocada en el pecado en la vida de aquellos que son identificados, reconocidos, recibidos formalmente como parte de la Iglesia de Jesucristo. La disciplina eclesiástica es la Iglesia tratando solo con el pecado de los suyos. Es decir, este es un tema que compete directamente a los que somos de la familia, los que somos de casa. ¿Qué debemos hacer cuando se presente el pecado entre nosotros como Iglesia del Señor? Por la gracia de Dios en Cristo, como hemos visto en semanas pasadas, no tenemos que inventar métodos o maneras de tratar con estas situaciones. El Señor Jesús nos da una serie de pasos concretos y consecutivos para tratar cuando se presente el pecado entre su rebaño. Nos hemos centrado en Mateo 18. 15 a 17. En esta enseñanza, Jesús está dando un mapa que debe guiar a la Iglesia a tratar con los miembros de la comunidad del pacto cuando estos pequen. El Señor delinea 4 pasos distintivos. 1. Tú y él a solas. 2. Tú, él y testigos. 3. Dilo a la Iglesia. 4. Tenle por gentil y publicano. Observaremos que los 2 primeros pasos del mapa implican a la Iglesia actuando en su carácter relacional o no oficial y los últimos 2 implican a la Iglesia actuando en su carácter oficial e institucional. Además, el número de miembros de la Iglesia involucrados en el proceso va en aumento a medida que sea necesario, buscando el arrepentimiento de los que han pecado. En cualquier caso, es la Iglesia atendiendo el pecado de los miembros ya sea relacional u oficialmente. Jesús fue muy cuidadoso en dejarnos este proceso que debemos aplicar con sabiduría y fidelidad para prevenir, atender y corregir el pecado dentro de los miembros del cuerpo de Cristo. Pero la Escritura no solo nos da un proceso mecánico para aplicar fríamente, sino también en varios pasajes también nos provee el modo actitudinal en que debemos ejercer la disciplina. No solo se nos proveen pasos, como si se tratara de un manual, sino se nos proveen los pensamientos y actitudes que deben gobernar esas acciones cuando las estemos aplicando en la vida real de la Iglesia del Señor. Por eso, hoy estamos hablando del énfasis restaurativo que tiene la disciplina. Es decir, de esas actitudes y pensamientos que deben guiarnos cuando estemos ejerciendo fielmente la tercera marca de la Iglesia. 3093. Para esto, estaremos explorando unos versículos del capítulo 6 de la Epístola a los Gálatas donde veremos que la disciplina debe ejercerse manifestando un corazón de restauración. El propósito principal de la disciplina no es condenar, apartar, excluir sino restaurar al hermano que ha caído en pecado. Nuestro gozo en la disciplina es ver regresar al hermano al camino del Evangelio y el discipulado. Ciertamente, la disciplina eclesiástica puede tomar medidas drásticas en algunos casos, pero el propósito y deseo final es ver en la persona los frutos del arrepentimiento que lo regresen a Cristo y a su Evangelio. Nunca debemos, entonces, perder de vista que la disciplina en todos los casos debe ejercerse manifestando un corazón de restauración. Gálatas 6. Primera comienza diciendo, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. Es importante notar aquí, nuevamente, que comienza hablándole a una audiencia muy particular, les llama hermanos. Se está dirigiendo a las personas que están dentro del cuerpo de Cristo, que son miembros de la familia del Señor y son miembros de su cuerpo que es la Iglesia. Esto es, como ya hemos dicho, característico de